Ya está Fernando Solís con nosotros, listo en el enlace. Vamos con él. Fer, te saludamos con mucho gusto como siempre. ¿Cómo amaneces? Hola, muy buenos días, Gastón, Viri, qué gusto saludarles. Pues hoy tenemos fútbol de la selección mexicana, aunque usted no lo crea, en pleno enero. México va a enfrentar al Inter de Porto Alegre en estos amistosos que se está preparando la Federación Mexicana de Fútbol, que Javier Aguirre pidió para ir armando poco a poco el estilo de juego, un sistema de juego de cara al Mundial de 2026 y más próximo a la Copa Oro. Así que pues hoy México juega contra el Inter de Porto Alegre a las 6 de la tarde. La verdad es que va a servir de muy poco porque los clubes no le quisieron prestar a los futbolistas a Javier Aguirre. No, bueno. Entonces los que van a estar probablemente convocados al Mundial, pues no van a jugar el día de hoy. Es decir, de nada va a servir este partido. Oye, Fer, un equipo con los mismos jugadores varía radicalmente por un entrenador. Es decir, si yo tengo los mismos jugadores de siempre y de repente pongo a Fernando Solís de entrenador, ¿puede resultar un equipo completamente diferente que se vuelva semifinalista en un mundial con la misma gente? ¿Tan importante es el entrenador o no es tanto? No, no lo es tanto, ¿no? Digo, a lo mejor y te cambia un poco el nivel, a lo mejor y mejoras en algunos aspectos, sobre Sí. todo en el aspecto anímico, que sea un entrenador que haga más grupo y que de repente se motiven los futbolistas, pero pues no porque llegue Javier Aguirre, le vas a ganar a Francia. Ok. ¿Por qué? Mejores los futbolistas franceses. No porque llegue Javier Aguirre le vas Exacto. a ganar a Brasil. ¿Por qué? Porque son mejores los futbolistas brasileños. Entonces cambia poquito. A lo mejor si te metían tres, pudieras competirle durante 60, 70 minutos, mantengas el cero y termines perdiendo 1-0. A lo mejor se haga un poco más decoroso el marcador, pero el resultado será el mismo. Ok. Oye, Fer, ¿tú crees que ahorita hay un buen entrenador? O sea, ¿cuál es tu opinión sobre quién es o lo que dirige la selección mexicana? A mí me parece que Javier Aguirre es un técnico probado. Ahí está, para mí es el mejor técnico mexicano, probablemente de la historia. Yo sí lo pondría como el mejor técnico mexicano de la historia, por lo que ha hecho, porque dirigió al Atlético de Madrid, porque ha dirigido a la selección japonesa, dirigió a la selección de Egipto. Es un técnico que no le ha tenido miedo al extranjero, ha recorrido el mundo, se ha mantenido, se mantuvo durante varios años en la Liga Española. O sea, a mí me parece que es lo mejor que hay hoy como técnico mexicano. Sin embargo, repito, no tiene una varita mágica y si además tiene muy poco tiempo para entrenar con los futbolistas que están en Europa e incluso con los que juegan en México, pues entonces va a ser muy complicado, ¿no? Toda vez que la selección mexicana no tiene un estilo de juego y que ha estado cambiando y cambiando y cambiando y cambiando de técnico y entonces esto ha hecho que cada quien traiga un estilo de juego Sí. distinto y pues que México no haya reparado absolutamente nada de lo que sucedió hace algunos años en Qatar. Sí, a mí eso siempre me da mucha tristeza porque además yo creo que todo esto viene de fondo, viene desde las bases, viene desde de cómo aprendemos fútbol, cómo lo jugamos. Esto no se soluciona de manera sencilla, ¿no? Y luego los equipos además no prestan a los jugadores, pues tampoco. El equipo es el que decide no prestar a Fernando Solís para que vaya al juego de la selección. ¿Cuál es la razón? ¿Evitar que se lastimen o por qué es? Javier Aguirre platicó con los dueños y con el otrora comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Ujú. Carlos Rodríguez, que renunció, que dejó botada la chamba. Juan Carlos Rodríguez es compadre de Javier Aguirre. Por eso Javier Aguirre llegó al banquillo de la selección mexicana de fútbol. El tema es que Juan Carlos Rodríguez renunció a la Federación Mexicana de Fútbol porque no le cumplieron un tema que tenían que era que entraran fondos de inversión al fútbol mexicano. Se enojó con los dueños, renunció al cargo y entonces ahorita está prácticamente acéfala la Federación Mexicana de Fútbol. Quien ha tomado el cargo es Mikel Arreola, personaje que hace unos años fue director del IMSS, que es el director de la Liga MX, Así es. y él ha tomado el cargo momentáneamente, pero ya no hay esa relación cordial entre el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que era compadre de Javier Aguirre. Entonces, en ese momento, cuando todo era felicidad, se sentaron con los dueños y le dijeron que Javier Aguirre quería que le prestara a los futbolistas durante ciertos ciclos, ellos le llaman microciclos, e ir buscando partidos amistosos en el extranjero. Han Ajá. buscado al Inter, que juega en Porto Alegre, Brasil, y a River Plate, y esto ya estaba planeado, esto ya estaba estipulado.
Ahora, como cambiaron las cosas, los dueños no le prestaron los futbolistas, no cumplieron con el acuerdo que habían hecho Claro, con Javier Aguirre y con Juan Carlos Rodríguez. Ellos están en su derecho, no tienen la obligación. Para eso existen las fechas FIFA. claro. Las fechas FIFA son para que liberen a los futbolistas a sus selecciones, pero esto no es una fecha FIFA. Esto es algo que están probando para que mejore la selección. A final de cuentas es en beneficio de la selección, pero quien paga los sueldos y quien tiene que pagar en caso de que se lesione algún futbolista con la selección mexicana es el club Claro. y no pagan centavos, pagan millones. Entonces también están en su derecho de no prestarlos, pero aquí habría que ver cuál es el interés de los dueños del fútbol mexicano. Por ejemplo, el otro día salió el director deportivo del América, Santiago Baños, presidente del América, mejor dicho, y dijo que él no trabaja para la selección mexicana, que él tiene que cumplir con su chamba con el América y que el América no está para trabajar para la selección mexicana de fútbol. Ok. Entonces hay una clara división, hay polémica y hay quienes dicen que a algunos dueños ya no les gusta Javier Aguirre. No, Entonces, bueno. pues también por ahí pudiera ser que le estén armando algo en contra al Vasco. Pero la intención es buena del Vasco, ¿eh? Este es el camino. Él lo hizo ya en su antiguo ciclo mundialista. Entonces, este es el camino, pero si los clubes no prestan, no va a haber forma. Más allá de los problemas que bien decían hay de fondo, ¿eh? Ujú. ¿En todo el mundo funciona igual? Sí, en todo el mundo Así, funciona así se igual. juega en todas partes. Los Los equipos clubes te prestan, etcétera. Es lo mismo. Los clubes solo deben o solo tienen la obligación de prestar a sus futbolistas a sus selecciones cuando es fecha FIFA. Fecha FIFA. Ok. Al no ser fecha FIFA no hay obligación alguna, Claro. a menos de que se hable, pero este es un trato prácticamente de palabra, Desde pero no luego. tienen la obligación. Entonces, Ya. pues si te vas a lo estrictamente legal, están en su derecho los clubes. Si te vas a los acuerdos que hicieron, pues me parece que los clubes le están fallando a Sí. la selección y le están fallando a Javier Aguirre. Oye, Fer, además de fútbol, ¿qué hay este fin de semana? NFL, buenos partidos, Sí. camino al Super Bowl, son las series divisionales, arrancan el próximo sábado con un partido entre los Jefes de Kansas City y los Tejanos de Houston. Los Jefes de Kansas City son ampliamente favoritos. Ahí está, pues moviéndose todo este tema del tricampeonato, si Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs son los primeros tricampeones en la historia de la NFL en la era del Super Bowl. Yo creo que van a superar sin problemas a los Tejanos de Houston. Y luego los Leones de Detroit van a enfrentar a los Commanders, todo esto el sábado. Es otro partido muy abierto. Los Leones de Detroit deben de ganarle a los Commanders y los Leones de Detroit son favoritos para llegar al Super Bowl. Deben de ser campeones en la conferencia nacional. Y para el domingo hay dos juegazos. Para empezar, los Eagles van a enfrentar a los Rams de Los Ángeles. Ok. Ese es el primer juego. Aparentemente los Eagles son muy favoritos. Después de lo que vi el lunes de los Rams de Los Ángeles, creo que va a ser un juego muy parejo. Sin embargo, yo creo que estos dos no tienen posibilidades de llegar al Super Bowl. Y para cerrar, este es el juegazo del año, ¿eh? Este Ok. creo que es mejor que el Super Bowl. Lamentablemente, como están en la misma conferencia, no se pueden enfrentar en un Super Bowl. Los Bills de Buffalo enfrentando a los Cuervos de Baltimore. El juego es el domingo a las Ok. 5:30 de la tarde. Es un partidazo y de aquí puede salir un invitado al Super Bowl. Y es quien puede detener a los Jefes de Kansas City. El que gane de aquí, muy probablemente enfrentará a los Jefes Sí, de claro. Kansas City, que tienen que ganar a Houston, que creo que así será. Y creo que aquí está el rival que puede vencer a los Jefes de Kansas City. Ok, Y es perfecto. que si llegaran los Kansas al Super Bowl sería... ¿Cuánta lana hay ahí? ¿Cuántos intereses hay para que pudieran llegar? Porque además, recordemos que no es que yo sea fan, pero hay un efecto ahí con Taylor Swift y el novio que juega en los Kansas, ¿no? Sí, definitivamente los precios de los boletos y sobre todo la reventa se va moviendo en función a quien llega al Super Bowl. Si quien llegue, de ese lado quien llegue, si llega Bill, si llega Ravens, pero si llega Kansas City, los precios se van a ir Sí. aún más arriba. ¿Por qué? Porque está este tema de hacer historia y de toda la novela de Patrick Mahomes, y entonces ya Patrick Mahomes empieza a sentarse en la mesa ahí buscando igualar a Tom Brady en cuanto a títulos de Super Bowl,
Entonces, todo lo que hay alrededor de Jefes de Kansas City va a generar más dinero que cualquier otro Super Bowl, eso está claro. Pero, por ejemplo, un Leones de Detroit contra Bills de Buffalo, un Leones de Detroit contra Cuervos de Baltimore, también sería un juegazo, porque los Cuervos de Baltimore tienen una estrella de la talla de Derek Henry, que es el corredor, que alcanza 30 kilómetros por hora cuando acelera a lo máximo. No, Es bueno. una locura verlo jugar. Y también los Bills de Buffalo tienen a Josh Allen, que es un coreback espectacular, ¿no? Y del otro lado, me parece que sí tendrían que ser los Leones de Detroit quienes vendan, porque son el equipo que ha jugado muy bien toda la temporada y por lo que están haciendo ofensivamente. Ok. Fer, pues como siempre, muchísimas gracias. Estaremos pendientes todo el fin de semana. Sí, vale mucho la pena ver los playoffs de la Sí. NFL. El 9 de febrero es el Super Bowl, va a ser en Nueva Orleans y seguramente ya estaremos platicando de todo lo que se genere alrededor del gran partido. Todavía falta definirse varios aspectos, pero bueno, vamos a estar al pendiente de lo que pase con el Super Tazón. Eso es todo. Oye, te seguimos como siempre, ¿no? @FerSolis3. @FerSolis3, ahí estamos en X, también Instagram. estamos en Instagram, estamos en FerSolis3 y Fernando Solís en Facebook. Exacto, para que lo siga. FerSolis3, así lo va a encontrar. Fer, te mandamos un abrazo. Que estén muy bien, Bye. cuídense. Cuídate mucho. Ahí lo tiene, Fernando Solís.